familias. Yo sé que tal vez no va a haber muchos amenes, pero el título se llama ¿Por qué fracasan las familias y cómo podemos evitarlo? Esta mañana yo me levanté temprano, tenía otra predicación y el Señor me hizo hablar de esto. Porque hay muchas familias que están pasando situaciones, no lo dicen en la iglesia, aparentan, pero Dios conoce. ¿Cuánto lo creen? Y Dios quiere hablarnos Él a cada uno de nosotros. No es lo que te gusta, porque a nosotros nos gusta que nos halaguen, nos hablen bonito, suave, para no ofendernos. La palabra de Dios nos confronta, y una de las cosas que el Señor creó primero fue la primera pareja, Adán y Eva, para que ellos gobernaran este planeta, para que Él labrara el planeta para que puedan procrearse y llenar este planeta. Pero ellos no obedecieron. El capítulo 3 de Génesis vemos que hubo la catástrofe más grande, donde el hombre cayó en pecado y ese pecado se transmitió a cada uno de nosotros. Ahora Dios envió a un remedio, envió al Señor Jesucristo. Jesús vino a devolvernos lo que perdimos en Adán. Por eso Pablo dice el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el segundo, quiero que pongan atención, espíritu y vida. Entonces nosotros que conocimos a Cristo, Él nos selló con su espíritu, nos perdonó todos los pecados y nos inscribió en el libro de la vida. Ahora podemos decir, ¿por qué tanto fracaso en las familias? Por ejemplo, el mundo, no digamos el mundo está perdido. Dice el apóstol Juan que el mundo está dirigido por Satanás. Por eso dice, hijitos, vosotros sois de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces las iglesias, la iglesia no es este lugar, la iglesia eres tú, soy yo, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora Dios está interesado en tu familia. Porque primero es Dios, segundo la familia y tercero la iglesia. Familias estables, va a haber una iglesia estable, va a haber una sociedad estable, van a haber hijos estables y vamos a vivir una vida conforme a los principios que Dios ha establecido en su palabra. Entonces vamos a ver por qué fracasan las familias y cómo podemos evitarlo. Tú puedes decir, yo vengo a la iglesia, alabo a Dios y aquí oro, hasta levanto mis manos, qué bueno, pero eso no es todo. Dios está interesado en tu familia, porque Satanás vino a destruir. San Juan capítulo 10, Dios, Él vino a matar, a robar y a destruir. Ahora tú eres el encargado de abrirle las puertas al enemigo o cerrarle las puertas. ¿Está acá? Y no te vayas a molestar conmigo, molestate mejor con Dios. Porque yo solamente vengo a transmitir lo que Dios puso en mi corazón. ¿Está acá? Entonces, cuando tú entiendes eso, cierras puertas al enemigo. Pablo dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Y habla de una promesa para los jóvenes, para los hijos. Es la única promesa que encontramos aquí. El único mandamiento con promesa. ¿Sabe por qué? Quiero decirle, porque Dios ha hecho la familia. Tú formaste tu familia y a los padres les ha puesto como sacerdotes para que puedan proveer para su familia. A las madres las han puesto para que puedan instruir a sus hijos. Por eso Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su niñez. Porque un niño cuando empieza a hablar, cuando empieza a entender lo que es el mundo, si tiene la instrucción de la palabra de Dios, la semilla sembrada,
ese niño va a venir semilla ajena, no va a poder entrar en su corazón. Va a haber un momento que se va a apartar, tal vez se va a ir como el hijo pródigo, pero él va a regresar a los caminos del Señor. Entonces tu familia es más importante que todo, después de Dios, ¿ok? Entonces hay un problema aquí en la iglesia, se levanta por acá, se levanta por allá, se levanta por otro lado, y eso es cuando tú no entiendes lo que Dios quiere hacer en tu familia. Tú puedes hablar lenguas, dar profecía, todo eso se va a terminar. Lo más importante, ¿de qué sirve que tú ganes el mundo y tu familia se va al infierno? Como decía Pablo, ¿de qué sirve que yo gane todo el mundo y pierda mi alma? Entonces tú tienes que guardar tu familia. Y el Señor me lo puso esto, y sí que vamos a hablar. Y si no termino, mañana tenemos todo el día. ¿Ok? Vamos a Efesios 6, 1 al 4. Aquí a los hijos le habla Pablo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Porque ¿por qué hay tanto niño malcriado? Honra a tu padre y a tu madre, el que es el primer mandamiento con promesa. Es el único mandamiento que Dios trae promesa. ¿Por qué trae promesa? Porque Dios bendice primera, segunda, tercera, hasta la cuarta generación. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y a los padres también les habla, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. ¿En cuál disciplina? Del pastor, no. Y amonestación del Señor. Miqueas 7:6 dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de tu casa. Ahí es donde empieza la santidad, ahí es donde empieza la unidad, y ahí es donde Dios quiere bendecirte. ¿Ok? Así que si me miras con mala carita, lo bueno que no miro para allá, acá nomás. Levanta tus manos y ora al Señor. Ok. Ora, agárrate la mano de tu mujer y cubre con la sangre de Cristo tu familia. Levanta tus manos, mi hermano. Los futuros que se van a casar también, para ellos también es. Porque el noviazgo es bonito, pero ya cuando llega el matrimonio cambian las cosas. Y todos los que se han casado han experimentado. Vamos a orar para que cubrir con la sangre de Cristo cada familia. Padre, te damos gracias. Dame palabra, Espíritu Santo. Esta mañana tú me diste esta palabra para que yo pueda compartir con este pueblo, Señor. Ayúdame, Señor. Todo lo que se levanta en contra de mi vida, se levanta contra ti. Porque esa palabra es tuya, no es mía. Y tú estás interesado en las familias, en esos tiempos que estamos viviendo peligrosos, donde la misma Biblia, en Mateo capítulo 4, Pablo habló acerca de estos tiempos peligrosos. Entonces nosotros no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si fuéramos de este mundo, el mundo amaría todo lo que hacemos. Así que abre los oídos espirituales. Toda manifestación que no sea tuya, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. El fracaso de la familia se debe a dos razones principales. Quiero que pongan atención. Primero, no someterse a los principios bíblicos del amor. Corrija a mi hijo, pastor. Yo no voy a corregir a tu hijo. Y hay madres que quieren a los 15 años arreglar la vida de sus hijos. No lo vas a arreglar. Si tú al niño no lo educas desde pequeño, desde que nace, los médicos han dicho que la madre es responsable incluso desde el vientre. En Alemania, cuando la mujer van a dar a luz, en Alemania, en el mundo, las ponen en una piscina especial, le ponen música suave para que el niño salga tranquilo. El niño escucha todo lo que tú hables, lo que haces y todo lo que mueves.
en tu vida. Tanto el niño puede escuchar cosas positivas y cosas negativas. Si el niño es como una esponja, un vaso sucio lo va a destruir al niño. Un vaso limpio, que es la palabra de Dios, lo va a bendecir al niño. ¿Están escuchando? ¿Cuándo lo creen, hermanos? Había una niña que cada vez que hablaba yo saltaba a la niña y yo decía a la mamá, le dije, ¿por qué? Porque en mi vientre ella escuchaba el mensaje. Salmo 139, Pablo escribió acerca de eso. Salmo 119, dice que su embrión vieron los ojos de Jehová. Y muchas veces cuando tú no instruyes al niño, ya no lo vas a arreglar a partir de a partir de los 6 años. Mientras tú estás durmiendo, los niños están chateando ahí. La tecnología ha arruinado la vida de muchos niños. ¿Y por qué cuando crecen una mayoría de edad dicen me voy? Odian a medio mundo y se van. ¿Quién es el culpable? El pastor, a mí no me echen la culpa. Porque el 80% del niño está en tu casa. Aquí vienen el 20%, si es que vienen. Entonces, Dios se basa en base a qué? Principios en su palabra. Y ya no hay amenes, bien calladitos, qué bueno. Bíblicos del amor, la paciencia y la piedad carecen de un plan familiar para el tiempo de la eternidad. Yo quiero que mi hijo sea profesional, excelente. Yo quiero mi hijo que tenga una profesión bien. Preocúpate por la eternidad. Todo esto se va a acabar. Que tu hijo un día se acuerde, mi padre, excelente me siervo. Él me inculcó cosas del Señor. Y nunca se va a olvidar ese niño. Y al tiempo de Dios va a dar fruto. Por eso hay una palabra que no queremos escuchar. Dice que el que siembra para la carne, ¿qué va a cegar? Corrupción, destrucción y muerte. Pero el que siembra para el espíritu va a tener paz y vida. Jesús vino a darnos vida. ¿Cuántos lo creen? Los fracasos entre familias, incluyendo algunas llamadas cristianas, causan mucha inquietud entre los líderes y maestros bíblicos. La Biblia es el libro de Dios para la familia. Esta palabra tiene vida. ¿Cuántos lo creen? Por eso la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Es más cortante que una espada de 2 filos que penetra el alma, parte y discierne los pensamientos. O sea que la palabra llega hasta tus tuétanos. Entonces, y discierne los problemas que tienes. Te hace una separación, separa el alma con el espíritu. Y eso es a través del nuevo nacimiento. Antes te dejabas llevar por tus instintos carnales porque estabas muerto espiritualmente. Pero hoy que tienes vida en Cristo Jesús, has tenido un nuevo nacimiento. Pablo dice, ya no somos deudores a la carne, no somos deudores al mundo, a lo que hacíamos antes. Hoy somos deudores al Espíritu porque hemos tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Ah? ¿Y cómo podemos conocer las instrucciones? Aquí está todo. Lo que pasa es que tú le das el teléfono al niño y en el mundo está peor. En el mundo entran a un restaurante, hasta el más chiquitito anda. A ver, quitarle el teléfono. ¿Qué van a pedir? Ya no hay conversación así con el teléfono. Y el mesero, yes. Van a aguantar. En ella hallamos relatos de caos de familias que anduvieron por los senderos tienen que transitar toda pareja con sus hijos y los demás miembros del núcleo familiar en el recorrido. Hoy veremos casos de familias que a pesar de pertenecer al gremio de líderes terminaron en fracasos que afectaron no solo los componentes de las mismas, sino a los círculos más extensos del pueblo de Dios. Por ejemplo, los patriarcas, profetas, reyes, personajes de gran importancia
en la Biblia fueron también hijos y esposos y padres. Por eso Dios está interesado en tu familia, está interesado en tus hijos, está interesado en ti, porque Él nos ama y ama a la familia. O sea, acá, y la familia está siendo muy atacada hoy. El ejemplo que tomamos hoy como fondo histórico y van a ilustrar las distintas crisis que pueden sobrevenirles a las familias. Por eso Jesús dijo que tenemos que ser sobrios. Los casos de antaño semejan a lo que se está sucediendo hoy en la familia moderna, cristiana o no. Con esos proyectos de la genealogía de género, donde hay una controversia, donde hay niños que han decidido de ser Pedrito, ser Paulina. Y lamentablemente hay una lucha espiritual. Esto es espiritual, hermanos. Esto no es carnal. Y hay médicos que se dignan, que son dirigidos por Satanás, para destruir la vida de los jóvenes. Yo conocí una muchacha que estaban entrevistando, que ella quería ser hombre, no le ayudaron, y los padres se opusieron y los amenazaron a sus padres. Entonces la niña dijo, yo voy a ser hombre, y ella tenía 12 años, se hizo operar los senos, y cuando se hizo operar se dio cuenta que era mujer. Psicológicamente empezó a tener problemas psicológicos y se suicidó. Estamos llegando a una sociedad donde ya no valoran los valores de Dios, no valoran lo que Dios estableció al principio. Ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que valorar eso. Está acá, aquí está todo. Cómo puedes caminar, cómo puedes criar a tus nietos, a tus hijos. Ahora, se observa, por ejemplo, lo peligroso es perder el control sobre la disciplina en el hogar. Qué triste es cuando los hijos, hermanos, ya los mandan a los padres. En el tiempo de nosotros, tu papá con una sola mirada te ponía quieto. Y en la conversación no podía ni el niño ni cruzar. Hoy no, los niños opinan. Y la dejan callada a la mamá y la mamá. Tus hijos no pueden mandarte a ti. Dios te ha dado poder y autoridad. ¿Está acá? El hermano Otto un día dijo en una conferencia, dijo, miren mis hijos aquí, mírenlos. Yo tuve que darles. Me confronté a la policía, yo le dije, voy a establecer lo que dice la palabra de Dios. Instruirlos en la palabra, y cuando no obedecían, ahora esos hijos están trabajando con él. Porque él dice, yo de qué sirve que voy a estar hablando de la familia y mi familia es destruida. Lo más importante después de Dios es tu familia. Entonces, hay principios para la familia. Los extremos, los que pueden llegar un hijo en soberbia, su sublevación, en efecto duradero, que cada uno de los hijos, aún después que los padres han muerto, pero también se verá el modo que la Biblia recomienda para que la familia no fracase, sino que triunfe en su lucha por formar generaciones que glorifiquen al Señor. Acuérdense que ya no perteneces al mundo. Tú y tu familia le pertenecen a Cristo. Acuérdate que los hijos son herencia de Jehová. Por eso cuando una persona viene, yo presento a mi niño. Tienes que entender lo que estás hablando. Cuando tú presentas a un hijo acá, te estás comprometiendo a educarlo hasta su mayoría de edad. Ahora, si el muchacho se quiere ir y hacer lo que quiera, ya es problema de él. Incluso la policía te dice, ¿cuántos años tiene el muchacho? Tiene 15, todavía tienes que aguantarlo. 18, bótalo. ¿Qué lo tienes ahí? Sácalo. Las mismas autoridades te autorizan.
Yo creo que esta noche hasta me voy a rascar la cabeza. Si vamos a primera de Samuel, capítulo 12, y a su nombre, hermano, ¿cuántos están contentos? No crea, a veces uno la piensa, dice, Señor, me se van a enojar, porque se enojen. ¿Y a mí qué? Dice el Señor. El Señor va a hablar lo que necesita, hermanos. Yo también va a meter a los hogares, arréglense, mire mi hermano, usted piensa en sus hijos. Me llenaba de problemas, salía de ahí y peor. Ahora no, tienen que venir aquí al templo. Ellos tienen que madurar, tienen que crecer. Porque viene Cristo y tal vez te quedes con toda tu familia. ¿Y de qué sirve estar en la iglesia y quedarte? Y vamos a ver el primer caso de Elí. Este fue un sumo sacerdote y el penúltimo de los jueces de Israel. Sus hijos han blasfemado a Dios y los hijos de Elí, Ofni y Fines se habían corrompido. Si vamos al capítulo 2, verso 17, 2:17. De primera o segunda, primera de Samuel, perdón, primera de Samuel, porque estamos aquí mal. ¿Ya lo tienen, hermanos? Agarra lo que es tuyo y lo que no es tuyo, pues tíralo. ¿Ok? Los hijos de Elí eran hombres impíos. La Biblia dice, quiero que pongan atención, si el justo con dificultad se salva, ¿qué va a hacer con el impío y el pecador? Y no tenían ¿qué? Conocimiento. ¿Qué hacía la cultura hebrea? Escúchenme. Antes de ir al trabajo, antes de ir a la casa, los que estaban todos agüitados se ponían en la parte de abajo, le pedían perdón al Señor, le daban gracias y los que estaban bien se iban arriba. Después iban a su casa, se lavaban las manos, daban gracias a Dios, comían. Después de comer, el padre tenía la obligación de sentarlo al niño y explicarle cómo Dios los había sacado del Egipto, de la esclavitud. Por eso, hermano, tú te puedes admirar la cultura judía o hebrea, porque ese pueblo se mantuvo, porque ese pueblo no perdió su identidad, porque ellos transmitían de generación en generación a sus hijos. Ellos velaban para que ese pueblo se mantenga. Israel es el punto clave que existe Dios. ¿Están acá? ¿Están acá, hermanos? Por eso ellos tienen una comida diferente, tienen culturas diferentes, aunque se rebelaron contra Dios y conocieron también cómo Dios trabaja y cómo Dios castiga, porque tenemos un Dios de amor y un Dios que castiga. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Mira lo que dice el 13. No tenían conocimiento. Tú no te preocupas por el conocimiento de tu hijo, ya es problema tuyo. Y era una costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote y mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. ¿Qué hacían? Era costumbre darle al criado para que el criado lo cociera y lo metía en el perol, en la olla y el caldero en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote tomaba para sí, o sea, tenía su parte. De esta manera lo hacían con todos los israelitas que venían al asilo. Ellos venían, traían su ofrenda y eso lo hacían. En el 15, así mismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne
que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si el hombre le respondía que quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él responderá, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. O sea que estos muchachos agarraban y agarraban, violando lo que se transmitía ahí en ese lugar. ¿Está acá? Y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Escúchenme, cuando tú traes a la iglesia a tu hijo, tienes que enseñarle principios. Tienes que saber a qué estás viniendo. Tú tienes que educarlo a tu hijo. Cuando vayas, mi hijo, te me vas al frente a adorar al Señor. Para que ese muchachito cuando venga sepa quién viene a adorar. Porque algunos traen su teléfono y ahí se ponen. Yo los he pillado. Entonces ese niño no está en nada. Y el día de mañana, cuando vengan los problemas, tú le vas a reclamar a Dios y Dios te va a decir, el problema no es del pastor, el problema es tuyo. Gracias por esos amenes. Gracias, hermano, gracias. Padres que no ejercen el control de su familia. En el 3:12-14 de Primera de Samuel, 3:12-14, hablamos de Elí. ¿Quién era Elí? Era un sacerdote. Él, en la casa de Elí tenían el arca, donde estaba el maná, estaba la vara de Aarón, y donde estaban las tablas y los mandamientos, y era la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel llegaba a un lugar con la presencia de Dios, la gente de enemiga temblaba, porque dice que temblaba la tierra. Pero quienes tenían que llevar esa arca no eran cualquier persona, eran hombres levitas consagrados a Dios. ¿Y quiénes eran los levitas? Los que no tenían heredad. Ellos traían la presencia de Dios y ministraban al pueblo. Estoy hablando en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros tenemos la presencia de Dios aquí. ¿Está acá? Ya no necesitamos traer un arca. Tú eres la presencia de Dios. Dice que el Espíritu mora en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y dice la Biblia, no contristéis al Espíritu con el cual fuiste, ¿qué? Sellados para vuestra, ¿qué? Redención. ¿Qué tienen que hacer los padres? Enseñarles a sus hijos que ellos tienen la presencia de Dios. No hay cosa más lamentable lo que sucede cuando los padres pierden el control sobre su familia. ¿Cuál es el problema? Tenemos que hallar el problema. El hijo viene al padre y le dice, pues mira a tu mamá, anda a dile a tu mamá. Van de la mamá, no, anda a dile a tu papá. Ninguno de los dos tienen autoridad. Entonces aquel vivaracho dice, como ninguno de los dos me hacen caso, tampoco yo les voy a hacer caso. Dios le ha dado un poder y una autoridad al Padre. Padre, silencio, Señor. Y es lo que pasó no hablan de su mujer, del sacerdote, tal vez no tenía mujer. Tal vez se murió, no sabemos. Y esos muchachos se metían con las muchachitas. Por eso aquí yo les digo a los muchachitos que andan de noviazgo, tengan mucho cuidado, no la vayan a destemplar o se destempla.
¿Qué pasó con la familia la familia del sacerdote Elí, la más importante de Israel? Del año 1100 antes de Cristo cayó en esta desgracia. ¿Cuál fue el problema? Que él no tenía autoridad ni poder para disciplinar a sus hijos. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, eran los que oficiaban en lugar de su padre, pero de acuerdo con 1 de Samuel 12 al 17, estos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mira qué importante es el conocimiento de Dios en las familias. En el mundo, pues el mundo es el mundo. Pero en las familias tú tienes que enseñar a tus hijos cómo se tienen que portar. Hay niños que no saludan, pasan como caballos delante de uno. Uno tiene que saludar, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hasta los jóvenes. Mi papá, que no saludaba a una persona, ya sabía que me daba. Aquí tocas a tu hijo, te manda a la policía y te manda al 911 y te embotan. Embotado andas. Pero si tienes la autoridad de Dios, Dios va a tomar control. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? Dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Aquí puedes tener unción, se puede mover la presencia, pero el conocimiento tiene que ir paralelo al Espíritu de Dios. ¿Están acá, hermanos? Si quieres recibir esta palabra, recíbela. Como te digo, yo tengo que dar la palabra y el Señor que se encargue de cambiar, ¿ok? Uno se podría preguntar, ¿cómo podían los hijos del sumo sacerdote ser tan corruptos y blasfemos? Pero eso puede suceder en cualquier familia. Quiero que pongan atención, por importante que sea, si pierde el respeto y el temor a Dios. Si vamos a Proverbios, capítulo 1, las respuestas las tenemos aquí en la Biblia. ¿Están acá? Esto me respalda. Mire, el libro de Proverbios te enseña cómo tienes que vivir. A los jóvenes le enseña cómo tienen que comportarse de novios. A los padres cómo tienen que comportarse con sus hijos. Y a los hijos les enseña cómo tienen que comportarse con los padres. Todo tiene principios. Ah, no, es que yo siento. A mí no me interesa lo que sientas y a Dios no le interesa lo que sientas. Al Señor le interesa porque tienes una familia donde tú vas a ver a tus hijos un día predicando. ¿Lo crees o no lo crees? Pero ¿qué tienes que hacer? Sembrar la buena semilla, enseñarle principios. La mayoría de los siervos, como el testimonio del hermano Josué Irión, él decía que él se sentaba y decía, vamos a la iglesia, así que el que no se cambia se queda. Y tenían que correr en un carro todos apachurrados. Llegaban a la iglesia, se sentaba él con sus hijos, les decían, aquí no quiero que me estés subiendo a cada rato al baño ni yendo al baño. Aquí tienes que usar tu Biblia y tienes que abrir tu Biblia. Entonces, por eso Dios, la familia de ese hombre es una familia ejemplar, hermanos. Esto es para todos, ¿ok? Recibe lo que si Dios te está hablando, no vas a decir, el pastor es un chismoso. No, yo te estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Ahora mira lo que dice el principio, el verso 7:1-7, de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor? Respeto a Dios. Ahora, los insensatos son los que no tienen sesos. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dos cosas. Y dice en el 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Por eso el hombre se puede ir. Ay, yo no. Y lamentablemente yo he visto muchas familias que el hombre se va.
La mujer tiene que ser sabia, decir, bueno, este se fue, tú vas a ser mi esposo, le dices a Jesús. Y cuando empiezas a caminar bajo la dirección del Señor, Dios nunca te va a abandonar. ¿Está acá? Él te va a guiar todos los días y Él va a proveer lo que te falta porque Él es padre de viudas y huérfanas. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿qué es la sabiduría? Salomón escribió, dice en el verso 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y ahí dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Muy diferentes cuando es el miedo y cuando es el respeto a Dios. Ahora el verso 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, como aquí en la iglesia, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple? ¿Qué es una persona simple? Mire, a mí me vale. Yo vivo mi vida y Dios me tiene que aguantar. Y lo más tremendo que el simple ama la simpleza. Por eso la familia tiene que preocuparse por el conocimiento de Dios. Para que tus hijos un día no te maldigan. Y cuando te maldicen, ¿sabes qué? Se agarran condenación y les va mal. Hay otro grupo que son los burladores que desean el burlar. Gracias aquí que los jóvenes son bien educados. Otros, los insensatos, aborrecen la ciencia. No me importa a mí. Total. Ahora el Señor hace un llamamiento. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí os derramaré de mi espíritu sobre vosotros. Y ahora haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Hay un tiempo donde Dios te llama. Cada vez que viene un predicador aquí, pasan todos y Dios te habla, te ministra y te dice lo que va a hacer contigo. Tienes que recibirlo en el espíritu. Tienes que entender que cuando te habla Dios es porque Dios no te va a dar de la noche a la mañana eso. Te va a hacer entender. Tiene que formarte. Vemos el ejemplo de José. José le dio un sueño al Señor, vio visiones. Y José no dijo al día siguiente voy a hacer esto. No, Dios le hizo pasar un tramo bien amargo, primero con su familia, después con una mujer que quería violarlo, después lo metieron a la cárcel, después tuvo que interpretar un sueño del faraón, ustedes saben la historia, hasta que Dios lo calificó. Dios lo exaltó. Y lo más tremendo dice que pese a todo lo que pasaba José, dice que Dios estaba con él. El caminar en Cristo no es nomás decir yo voy a hacer esto. Yo puedo hacer planes, puedo decir, y Dios dice no vas a hacerlo, yo lo vas a hacer conforme yo diga. Y cuesta, vas a llorar, vas a decepcionarte, va a haber gente que va a traicionarte, gente te va a hacer la vida imposible y tienes que pasar todo ese trama, ¿para qué? Para llegar donde Dios quiere que llegues. Hay muchachos que tocan y dicen yo quiero ser famoso, quiero pasar de una, ¿cómo se llama? De un escalón a otro escalón. ¿Cómo vas a pasar de un escalón a otro escalón si no eres formado? Dios te forma, ¿cuánto lo creen? Ahora mira lo que dice el verso 25, sino que desechaste todo mi consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando os viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegaré aún como un torbellino.
Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Como decía el hermano Gigi Bávila, si Dios te llama y no te reconcilias con Dios y no analizas tu vida, hay un tiempo de reconciliación. ¿Lo creen o no lo creen? Hay un tiempo que el Señor te llama. Es porque Dios te quiere guardar. ¿Ah? Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios ¿qué? Consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor. ¿Hello? Por eso vamos a primera de Samuel capítulo 3:13. Volvemos a primera de Samuel 3:13. Ya lo tienen, hermanos. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, o sea que Dios ya le habló a él, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Como decía el hermano Otto, yo preferí llorar cuando mis hijos eran pequeños, me confronté a las autoridades, yo les dije, aquí está la autoridad más grande que es la palabra de Dios. Esa es la autoridad más grande. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Están acá todavía? Y el 14 dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada. Escúcheme, jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Cuando Dios, alguien envía a tu casa, Dios te habla aquí en la iglesia, Dios te habla, tú tienes que poner en práctica lo que Dios te está hablando. Va a llegar un momento que el Señor va a decir, no vayas allá. Dios nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Dios ama a tu familia, ama a tus hijos. Este lugar es un lugar de reunión donde nos reunimos nosotros, pero la verdadera iglesia somos nosotros. ¿Ah? Por eso tanto problema en la iglesia. Y eso impide que la iglesia crezca. ¿Por qué sus hijos blasfemaron a Dios? Primero, Él no los estorbó. Se dijo además que la iniquidad de esa casa no sería expiada o perdonada jamás, ni con sacrificios ni ofrenda. Él cometió un pecado de omisión. ¿Qué es el pecado de omisión? Cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces. Si tú te congregas es porque quieres venir a agradar a Dios. No te puedes estar llamando, hermano, véngase, vamos a tener un predicador que le va a poner las manos y va a ir hasta el rincón de allá. Te ponen la mano, caes al piso, te levantas y ya saliendo ya lo pierdes todo lo que Dios te ha dado. ¿Sabes qué, hermanos? Ahora vas a venir a la iglesia porque quieres unirte con los hermanos. Salmo 133, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tú vienes, te unes en el Espíritu, tú alabas a Dios en el Espíritu. Por eso yo no abro mis ojos cuando estoy alabando. Que Dios haga lo que tenga que hacer. No somos nosotros, somos apenas unos simples obreros. ¿Está acá? Somos vasos de barro y toda la gloria es la de Dios. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Ah? Ahora ningún padre puede garantizar la santidad de sus hijos. Pero pues es mi hijo, calidad, mi hijo.
No, un momento, no conoces el corazón. Yo conocí muchachos que tocaban calidad. Un día me encontré con uno de ellos y le dije, Dios te bendiga. A mí no me digas Dios te bendiga, yo soy gnóstico, me dijo. Yo me he dado cuenta que tengo más poder y mi inteligencia es más grande que la de Dios. Yo le dije, te reprendo, diablo mentiroso. La mente del hombre es finita. La mente de Dios es infinita. Él conoce, antes de que nacieras ya te conoció. Él te guardó en el vientre de tu madre y Él conoce el día que tú vas a fallecer y cómo vas a fallecer. ¿Saca? Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. ¿Ah? Por eso los padres no pueden obligar a vivir como Él desea que vivan. Tú tienes que orar por tus hijos, velar a tus hijos, sacar al diablo de una vez de tu casa y dejar que Dios gobierne en tu casa. No es fácil, hermano, cuesta porque los niños ahora no son tontos. A ver, dile a un niño que viene la cigüeña, te van a hacer contarme un cuento de chino mejor. Te explican cómo se hacen los hijos. Yo conocí muchos jóvenes, niños, los hemos ayudado acá, pero los padres nunca quisieron ayudarlos. Hoy están en el mundo haciendo drogas y todas esas cosas. Y odian al evangelio. Y cuando uno los ve, pues ni decirle nada, ningún consejo ellos reciben. Ahora Dios a los padres les da la autoridad para imponer la disciplina en el Señor. ¿Están acá? No te estoy diciendo que lo vas a chicotear, sino explicarles, hablarles. Por eso los padres tienen la obligación de ¿qué? De conocer la palabra de Dios. Padres que no dan buen ejemplo en la fe a sus hijos. En Primera de Reyes, vamos a ir a Primera de Reyes. Capítulo 22, 51 al 53. Vamos a hablar del reinado de Ocosías. ¿Quién era Ocosías? Era hijo de Jezabel y Acab. ¿Quién era Acab? Un hombre débil que se enamoró de una mujer que era sacerdotisa satánica. Quiero que ponga atención. Por eso el papá tiene que tener mucho cuidado con su hijo, no, con quién se mete. La Biblia dice que yugos desiguales no pueden. O sea, acá, hermanos. Yugos desiguales. Porque si una muchacha se casa con un muchacho que le gusta ir a bailar, una vez que, hasta que se casen, ahí las tratan bien bonitas, ay mi reina, ay cuidado con ese zancudito que te está molestando. Y la otra, ay, cómo me ama. Y cuando se casan, dicen, bueno, yo soy tu pastor y todo te faltará. Quiero ir a la iglesia. ¿Cómo que a la iglesia? A mí me gusta ir a bailar y se van a bailar, hermano. En cambio, si los dos se ponen de acuerdo, vamos a adorar a Dios, vamos a decir, Dios bendice esa unión. ¿Están acá, hermanos? ¿Ah? Yo sé que aquí, cuando salga, voy a tener que decirle a mi secretario que me cuide, ¿no? Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá. Y reinó 2 años sobre Israel. ¿Qué hizo este muchacho? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y anduvo en el camino de su padre y en el camino de... ¿Quiénes eran los padres de este muchacho? Jezabel y Acab. En el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal al otro y lo adoró y provocó a ir a Jehová. Cometió idolatría conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Muchos casos los hijos son una continuación de lo que han sido sus padres.
Claro que hay excepciones. Por eso una persona cuando ha venido a Cristo, tienes que romper toda esa maldición. Cortar de raíz esa maldición y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Pero en la mayoría de los casos, lo bueno o lo malo de la conducta de los padres se ve tarde o temprano, se refleja en sus hijos. Ocosías, rey de Israel, era heredero de padres muy malos. ¿Quiénes eran sus padres? Acab y Jezabel. Acab se dejó llevar por sus instintos carnales y se enredó con una mujer corrupta de Sidón, que trajo la idolatría y prácticas diabólicas al pueblo de Israel. Una de las cosas que tienes que sacar de tu hogar es la idolatría. La idolatría acarrea toda clase de demonios. Y eso te va a traer enfermedades, te va a traer muerte. Y hay padres que idolatran a sus hijos. Había una hermana que decía el pastor, véngase mi hermana, no puedo, mi hijo, mi hijito, mi hijito, mi hijito, mi hijito. Hasta que Dios le dio, vino un siervo y le dio un mensaje a ella. Le dijo, tú has puesto primero a tu hijo y Dios es primero en tu vida. Yo les dije que esto no les va a gustar. Tus hijos no pueden tomar el puesto de Dios. Dios es primero en todo. Tú puedes amar mucho a tu hijo, pero Dios está primero. Yo fui a una casa que una mujer 3 días temblando andaba. Y cuando llegó, la mujer llegó. ¿Cuántos años tiene de cristiana mi hermano? 20 años de cristiana, ni un día de nacida. Tenía una cruz negra el hijo en su cuarto. El hijo estaba endemoniado, pero se metió a jugar la ouija. Y los demonios lo tenían atormentados. Les daba una fuerza a los demonios que los levantaban los policías. Cuando llegábamos nosotros se calmaba el muchacho. Tenía el niño de Atoche, tenía la Virgen de Guadalupe. Yo le dije, pero si todos sus compadres están aquí, ¿usted no ha tenido conocimiento de la palabra, mi hermana? Saque toda esa basura. Yo tuve un sueño antes, que yo sacaba mi troca, la troca que tiene mi mujer, cargaba todos los ídolos a imburos muertos y los fue a tirar a un barranco. Y el Señor me confirmó ahí. La hija de esa hermana lesbiana tocaba la batería. Cáncer y todo había ahí. Y fue a predicar porque uno se murió. Y todos los que estaban ahí cerraron sus oídos. Y lo más tremendo que había uno ahí y me dijo, gracias pastor por la palabra que me dio. ¿Y tú qué eres? Yo soy católico, me dijo. Bueno, era por él la palabra. Y Dios le habló por medio de mi esposa, le dijo, si tú no te apartas, porque ahí estaba la novia de ella, de esta muchacha, una machonita. Al año que viene no va a ser que te veamos en el hospital con un cáncer. Y le viene un cáncer desde la cabeza hasta los pies. Cuando los muchachos se rebelan contra Dios y contra sus padres, vas a perder todo lo que Dios te iba a dar. Pierdes oportunidades, se te va a cerrar todas las puertas y no vas a poder abrir con tu propia fuerza. ¿Sabes por qué? Porque Dios es Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Cuando hicimos la liberación, ya saben la liberación ahí. Antes me iba a meter las casas acá todos los muñecos. Una vez una cruz saqué de una casa de una hermana, lo estaba ocultando y dije, teme esa cruz. Y esa cruz estaba maldecida por brujos. ¿Y que acaso se podía romper esa cruz ahí en la Riverton? Le eché gasolina, no se quemaba, hermano. Hasta que al último se rompió. Así como fuimos a hacer la liberación, ahí también vino el ataque del enemigo. Por eso tú tienes que cambiar esas amistades que tienes, pues. Aquí no hay compadres, no hay comadres. Aquí tienes que buscar nuevas amistades. Eso te va a traer enfermedades, ataques y te va a matar el diablo. Tienes que cerrar toda puerta al enemigo.
Jezabel metió la idolatría, vino 3 años que no había lluvia. Era manipuladora. Cuando una mujer quiere manipular al hombre, es una Jezabel. Y en el capítulo 18, Dios usó a Elías. Lo citó en el monte Carmelo y les dijo: quiero que ustedes entiendan quién es Jehová. Se compró a los profetas. Les daba de comer bien, mientras el pueblo se moría de hambre. Hasta que Elías fue a confrontarlo y desafió a todos 400 profetas falsos. Y les dijo al pueblo: ¿hasta cuándo van a claudicar en 2 pensamientos? Cuando tú te metes en cosas que no le agradan a Dios, sea idolatría, sea brujería, sea amistades que tengas, le estás robando la gloria a Dios. Vas a andar en 2 pensamientos. Vas a venir a la iglesia y vas a estar pensando. Ahorita puedes estar pensando en otra cosa. No recibes la palabra, cierras tus oídos. Incluso el Señor dijo: no puedes servir a 2 señores, porque cuando vengas a mi casa me vas a aborrecer a mí. Y cuando venga Cristo, no va a estar reclamando, pues. Es que el pastor no tenía la culpa. El hermano aquel. No eches la culpa a nadie. El único que te va a dar la salvación se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Yo he visto aquí mujeres. Una mujer que se iba a Tijuana y se iba a meter con los brujos ahí. Y cuando se movía la presencia de Dios, como culebra, así se metía. Había que pisarla ahí en el nombre de Jesús. Ustedes no creen en ese ambiente, ¿no? Hay ese ambiente, hermanos. ¿Ah? Y esa es una guerra que viene en contra de uno. Yo tengo que estar metido con Dios aunque no quiera. Y mañana tenemos ayuno y vamos a continuar. ¿Ah? Yo he visto sanidades tremendas, hermano. Hasta ahora todavía estamos viendo sanidades de niños que tenían cáncer, pero son tan rebeldes porque el padre les inculca toda esa basura. Acab se dejó llevar por sus instintos carnales, se enredó con una mujer corrupta de Sidón que trajo la idolatría y las prácticas diabólicas. Por eso Dios maldijo al pueblo y no había lluvia por 3 años y medio. La cabeza de un burro valía 300 ciclos. Llegaron un momento que las mujeres ya no tenían que comer, comían estiércol de paloma. Ellos se comían hasta las piedras. Hubo mujeres, escúchenme, mujeres que cosieron a sus hijos y se comieron. Mira lo que está pasando en Venezuela. Veamos la realidad. Un país tan rico. Mira lo que está pasando en España. Se están metiendo la gente como en su casa. Y gente malvada. Porque España, el presidente maldijo a Israel. Incluso llegó a decir que si tuviera un misil, lo desaparecería. Cuando la gente maldice a Dios y es idólatra, Dios es el que pelea por uno. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden darle palmas al Señor? ¿Ah? ¿Ah? Ahora el amor por esa idolatría o idólatra y malvada enemiga de Dios se convirtió acá en un miserable adorador de los dioses más horrorosos. ¿Cuáles eran los dioses que adoraban ellos? Adoraban a Baal. Baal era el dios con D minúscula de los demonios, de Acera, diosa de la prostitución, y el ministerio del profeta Elías tuvo un lugar
en este tiempo como una manera de mantener en alto la fe en Dios de Israel. La idolatría va con la prostitución. A los jóvenes yo les digo, no arruines lo que Dios te ha dado. Yo me voy a ir. Yo voy a hacer esto. Ten cuidado porque el diablo ahí te está esperando para cortarte la cabeza. Aquí no es yo me voy a hacer, yo voy a hacer. A ver qué le diga a mi papá en esa época. Yo me daba una buena garroteada al psicólogo. ¿Cuál psicólogo? Una buena paliza y se me iba todas las cosas. Oye, al psicólogo. Y aquel se va todo rebelde al psicólogo. A ver, cuéntame, ¿qué me dices? La cuenta, $500. Tómate un Valium ya. ¿Cuántos creen que Dios es más poderoso que los psicólogos? Ah, tú tampoco vayas al psicólogo porque están más locos que tú. ¿Qué te va a decir el psicólogo? ¿Qué te va a decir un hombre? ¿Qué te va a dar un hombre? El único que te va a dar la solución se llama Cristo Jesús. ¿Saca? Porque es un problema espiritual. No tenemos guerra contra carne ni sangre, sino hay principados, potestades, gobernantes que están gobernando el mundo entero. Y te voy a dar una noticia, esto se va a ir empeorando cada día más. Porque la palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sacudirnos, despertar, buscar a Dios, arrepentirnos de verdad y servirle a Dios con alegría. Para que vengan tiempos de refrigerio y tiempos de paz. ¿Ah? Hay otro principado que se llama Belcebú, el príncipe de las moscas. Una vez un muchacho vino y se accidentó, faltando unos 5 minutos antes de que lleguemos a una esquina. Y el tipo estaba todo así, con el casco afuera, todo. Al ratito llegaron todas las moscas. Y esa sangre olía horrible, hermano. Hasta traumado uno lo deja. Yo dije, este muchacho hace 5 minutos estaba vivo. Hoy está muerto. ¿Dónde estará su alma? La muerte viene en cualquier momento. Así como Cristo va a venir, esta noche te puedes morir. Te vas a dormir, ya no despiertas ya. Ahora el rey Acab tuvo un fin trágico. En Primera de Reyes 22, 37. Tengo otros 4 partes más, pero eso no lo vamos a dar. Mañana vamos a darlo. Primera de Reyes 22. ¿Cómo murió Acab? Porque Acab deseó la viña de un hombre que se llamaba, no sé si era Nabal, creo. Lo mataron a ese hombre, lo apedrearon, pusieron, ¿cómo se llama? Testigos falsos y se le agarraron la viña que tenía este hombre. Y Dios le dio una advertencia cómo iba a morir acá. 22, Primera de Reyes. 22, ¿qué? Vamos a ver qué dice 37. 22, hoy estoy en Segunda de Reyes, yo estoy mal aquí. Ustedes tienen la culpa. Ustedes son culpables, menos yo. Mañana a las 7 en punto, los líderes tienen que estar 6:30. 22:37, ¿ya lo tienen? Murió pues el rey y fue traído a Samaria, sepultaron al rey en Samaria, lavaron el carro en el estanque de Samaria, dice, y los perros lamieron su sangre. Eso es lo que
Elías profetizó de este hombre. Y también las rameras se lavaban allá, las prostitutas, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Y el resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo en la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó no están inscritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías. Si vamos a Segunda de Reyes 9, 33 al 37. ¿Ya lo tienen, hermanos? Aquí vemos la muerte de Jezabel. Uy, que ayúdame, Padre. Vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó, ¿qué hizo la Jezabelita? Me voy a poner simpática. Se pintó los ojos y con antimonio y atavío. ¿Sabe qué hacía la Jezabel? Se conquistaba a todos los profetas y los agarraba cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Y alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 enemigos. Y él les dijo, echarla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared, en los caballos, y él la atropelló. Y entró luego, después que comió, bebió, y ahora ver aquella maldita, y sepúltala, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, la cabeza, los pies y las palmas de las manos. Hermano, ni los perros se lo acabaron de comer. Volvieron y se lo dijeron. Y esta es la palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo Elías, tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir esta es Jezabel. O sea que Jezabel la dejaron pelada. Cuando Dios te ha sacado de la idolatría, Dios te ha sacado de esas amistades, no vuelvas. Es como el perro que regresa al vómito a comer. El único animal que se come el vómito se llama chucho. Y Pedro dice, no seamos como ese proverbio que el perro. ¿Qué es el perro? Cuando la gente regresa al mundo y empieza a hacer cosas que Dios lo sacó del mundo. Dios te sacó del mundo, Dios me sacó del mundo, Dios nos sacó del mundo para que seamos una nación santa, reyes, para anunciar que las virtudes, ¿sabes para qué te busco llamar? Para que tú anuncies las virtudes que Dios te ha llamado. ¿Qué tienes que hacer tú? Ir a hablar la palabra de Dios. Y es lo que menos se hace en la iglesia. No tienes tiempo para ir a predicar la palabra, no tienes tiempo para ayudar a ninguna alma. Entonces, ¿para qué te llamó el Señor? No terminó, pero no terminó mal en el pueblo. El ambiente de maldad siguió obrando en el corazón de Ocosías. ¿Quién era Ocosías? Que reinó 2 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, y su muerte tuvo lugar después de haber caído de la ventana de su casa en Samaria. Como no tuvo heredero este hombre, en lugar de su hermano Joram, quien también cayó abajo en el juicio divino. Y vamos a ver 2 pasajes más y nos vamos. Segunda de Reyes
9:26. Segunda de Reyes 9:26. ¿Ya lo tienen, hermanos? Que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga esta heredad. Dijo Jehová, tomarlo, pues ahora echarlo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú, diciendo, herí también a este en el carro, y le hirieron a su vida de Gur junto a Bleán, y Ocosías huyó a Megido, pero allí murió. Sus siervos llevaron un carro a Jerusalén y allá lo sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. O sea que estos hombres, esta descendencia fue maldecida por Dios y Dios la destruyó. Si vamos al capítulo 10, verso 18, y con esto terminamos. ¿No están contentos? Ahora sí se ponen contentos, ¿no? Jehú extermina el culto de Baal. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal. Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Y en el verso 18 o 19, llamarle pues luego a todos los profetas de Baal y a todos sus siervos y a todos los sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Y esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Este hombre fue astuto y mató a todos esos reyes. La triste historia de los hijos de Acab es una gran lección. Quiero que pongan atención. Para los padres de todos los tiempos. La mejor herencia que tú puedes dejar a tu hijo es una fe genuina, reforzada con un ejemplo. Pablo decía a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Esa fe genuina, no fingida, ¿quién le transmitió a Timoteo? La abuela. La abuela le transmitió a la madre y la madre al hijo. Y Pablo le dijo, el ejercicio corporal sirve para poco. ¿Por qué le dijo Pablo eso? No le dijo que el ejercicio era malo, le dijo porque tú tienes un llamamiento de Dios mejor. Yo sé que el deporte es bueno, ¿cuántos lo creen? Pero hay padres que los llevan a sus hijos a jugar y no los traen a la iglesia. Ya en línea se van los 3. 4 que hagan. Hasta el mismo estilito de caminar. Este lugar es un lugar donde aprovechemos, hermano, no sabemos el día de mañana qué va a pasar. ¿Ah? Y dar la palabra como está escrito no es fácil, porque la gente se acostumbra, tú vas a ser un campeón. Yo veo una mansión con 10 cuartos. Y te veo como en las nubes. Pues, ¿quién no se va a alegrar de eso? Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? Ustedes se van a lamentar haberme conocido. Van a llorar y el mundo se alegrará. Pero recuerden, yo he vencido al mundo. El apóstol Juan que dice, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Esa es la fe. Que hagan los demás lo que quieras. Vos pon en práctica tu fe, sírvele al Señor con integridad, con alegría. Cualquier cosa que hagas tú, hazlo como para el Señor. Y las muchachitas, cuídense. Yo conocí dos muchachitas. Yo he visto, yo las he visto. Una de ellas quería casarse con otra muchacha, con una mujercita también. Y Dios le puso una enfermedad en las rodillas. Y pidió oración. Nosotros fuimos a orar. Yo le dije, tienes que cambiar ese ambiente, pues, si quieres que Dios trabaje. No sé qué habrá pasado, no sé si se murió, no sé nada. Pero son cosas que uno ve en el ministerio cuando uno trabaja para Dios. Muchachos que podían, y Dios quiere planes para los jóvenes, tiene planes para las familias, tiene planes para los niños acá. Dios los va a usar donde vayan. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Están contentos o están molestos? Bueno, conténtense entonces. Vamos a agarrarnos las manos. Si hay alguien que necesita que reconciliarse, gloria a Dios, aquí está el altar. Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Señor Jesucristo por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102. Ministerio Divina Restauración.